¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Me imagino que la alegría y ya la tensión pasó, ¿no? Un poquito. La particularidad, bueno, de hacer hoy, tener este encuentro, el último del ciclo de charla-debate, bien pegadito al partido de la selección. Me imagino que la gran mayoría lo habrá visto. Sé que hay algunos que participan de estos espacios que son de México. No vamos a decir nada, solo decir que estamos contentos, nada más, que nos sacamos una presión de encima, importante. Hola, buenas tardes. Ahí lo veo. ¿Cómo estás, Franco? ¿Bien? ¿Me escuchás? Perfecto, Ah, perfecto. me alegro mucho, me Y ahí alegro. también, ahí la ¿Qué vimos, ahí tal? la Acá vemos. estoy yo también. Ana María. Todo estabas Claro. comentando bien pegadito al partido. Bueno, por lo menos Y bueno. arrancamos con una sonrisa, ¿no? Sí, tal cual. Dios mío, qué manera de Bueno, sufrir. a lo nuestro, comenzamos, como decíamos, este último encuentro del ciclo de charla-debate de este año 2022, este encuentro donde conocemos un poquito la trastienda, el oficio de escribir, reflexionamos sobre algunos tópicos. En este caso, bueno, literatura infantil, cuáles son los desafíos para generar nuevos lectores, con dos invitados de lujo muy experimentados como Ana María Ayúa y Franco Baccarini. Antes de darle espacio a la charla, como siempre lo hacemos, después seguramente a la intervención que cada uno de ustedes quiera, pueden preguntar, comentar, decir lo que les parezca, hablar con Ana María Ayúa, con Franco Baccarini. Le voy a dar el paso a David. A David, ahí está la euforia todavía del partido, muy bien. Le voy a dar paso a David, decía nuestro técnico de sala que nos va a explicar un poquito cómo va a funcionar la mecánica de esta charla y seguramente también repase lo principal, lo más importante que tiene la Fundación La Balandra para las próximas semanas. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gastón. Buenas tardes a todos y todas. Bien, les voy a pedir por favor que mantengan sus micrófonos desactivados hasta el momento en que Gastón nos indique que podemos participar. Llegado ese momento, vamos a manejarnos con la manito, ¿sí? O levantan la mano, o tienen abajo en el menú las reacciones de Zoom. Y quien no tenga micrófono puede dejar su comentario en el chat. Bien, también les vamos a pedir por favor que se renombren en caso de que no sepan cómo hacer este paso para que aparezca su nombre. Yo después les voy a pegar en el chat cómo se hace, o me pueden pedir ayuda a mí por mensaje privado. Y voy a repasar la agenda, ¿sí? Voy a repasar primero las vías de contacto, que son las que ven a mi costado. ¿Sí? Nuestra página web, por supuesto, siempre es la misma, que es www.fundacionlavalandra.org.ar. En Facebook nos encuentran como La Balandra, y Twitter e Instagram tienen un mismo usuario, que es @fundacionlb. También nos encuentran como Fundación La Balandra en YouTube, que van ahí se va a subir esta charla, la grabación de esta charla, y por supuesto, también nos pueden escribir a info@fundacionlavalandra.org.ar. Y ahora sí voy a la agenda. ¿Sí? Continuamos con el taller de escritura, aproximación al relato erótico, que es para animarse a escribir escenas con una sola mano. Son 4 encuentros, que son los martes, que es un espacio teórico práctico que incluye el ejercicio de escritura en vivo, que es moderado por Anaí Flores y es en vivo por Zoom. Y son los martes 29, 6 y 3 de diciembre de 19 a 20-30 horas. Recuerden que siempre es en hora de Argentina. Ya mismo estoy pegando la información en el chat. También tenemos la primera clase magistral, que en este caso es con Luis May, cómo escribir una novela. Es un único encuentro en el que abordará las técnicas, herramientas y métodos para escribir una novela. Sumate a vivir la experiencia de conocer aspectos esenciales del oficio de escribir de la mano de sus hacedores. Esto es el lunes 28 de noviembre a las 18 horas Argentina, vía Zoom. Va a estar dictada esta clase por Luis May, y esta es una actividad arancelada con inscripción previa y abono adelantado. Para nuestras socias y socios, tendrán un descuento según su categoría. Yo dejo en el chat, tienen que escribir a un mail que es talleres@fundacionlavalandra.org.ar
con el asunto clase magistral con Luis May para inscribirse. Y nuestro 10º encuentro de tinta fresca, el autor nos cuenta su libro. En este caso es con la escritora Patricia Severín, que presenta Te quedan lindas las trenzas, su más reciente novela. Sumate a conocer de primera mano la trastienda y particularidades de esta obra el sábado 10 de diciembre a las 18 horas, hora de Argentina, modalidad Zoom, con Gastón Fiorda, y actividad gratuita y abierta al público, pero con inscripción previa hasta agotar la capacidad de la sala. Dejo el link para inscribirse en el chat. Y llegó finalmente el brindis de fin de año, ¿sí? Que es la presentación de la antología El Sol Oblicuo y otros cuentos, y el lanzamiento de nuestro 4º concurso de narrativa. Es en diciembre, cerramos nuestra temporada 2022 con la presentación de la antología El Sol Oblicuo y otros cuentos, que es el resultado de nuestro 3er concurso de narrativa, y lanzamos la nueva convocatoria de cara al 2023 en un brindis de fin de año. Esto será de forma presencial en el Espacio Cultural y Librería Daín Usina Cultural, que es Nicaragua 4899 en Palermo, y que también transmitiremos de forma virtual por Zoom. ¿Cuándo es? Martes 13 de diciembre, de 18 a 20 horas, horario Argentina, en Daín Usina Cultural, Nicaragua 4899 en Palermo, Buenos Aires. Esta es una actividad gratuita y abierta al público hasta agotar la capacidad de la sala. ¿Sí? Por cuestiones de aforo es importante que completen el formulario de inscripción. Aquí pego la información y le doy la palabra a Gastón, y gracias y saludos. Bárbaro, David, gracias a vos. Bueno, repaso reseñas biográficas, breves reseñas biográficas, por supuesto. Ana María Ayúa nació en Buenos Aires. A los 16 años publicó sus primeros poemas reunidos en El Sol y Yo. En 1980 ganó con su novela Soy paciente el premio de la editorial Losada. Otras novelas son Los amores de Laurita, llevada al cine, El libro de los recuerdos, tuvo una beca Guggenheim, y La muerte como efecto secundario, Premio Club de los 13 y Premio Ciudad de Buenos Aires en novela. Su última novela es Hija. 6 de sus libros abordan el microrrelato, un género en el que ha obtenido el máximo reconocimiento internacional: La Sueñera, Casa de Geishas, Botánica del Caos, Temporada de Fantasmas, reunidos en el volumen Cazadores de Letras, y Fenómenos de Circo. En 2016 recibió en México el Premio Internacional Arreola de Minificción, y en 2019 se publicó La Guerra en Madrid y en Buenos Aires. También ha escrito varios libros de cuentos, como Miedo en el Sur, que obtuvo el Premio Ciudad de Buenos Aires. Que tengas una vida interesante reúne sus cuentos completos hasta 2011. En 2014 recibió el Premio Conex de Platino y el Premio Nacional de Literatura. Sus libros para chicos, que obtuvieron premios nacionales e internacionales, se leen en toda América Latina y en España, y parte de su obra ha sido traducida a 15 idiomas. Franco Baccarini nació en Lincoln, es un escritor argentino radicado en la ciudad de Buenos Aires desde 1983, publicó más de 80 títulos para un público infantil y juvenil abordando múltiples géneros. Entre ellos se destacan los volúmenes de cuentos Ganas de tener miedo, El hombre que barría la estación y La mecedora del fantasma. Ha publicado, entre otras obras, Los ojos de la iguana, Odisea Homero, Eneas, El último troyano, Los crímenes del mago infierno, La noche del meteorito, que ganadora del premio El barco de vapor de Ediciones SM en 2006, Algo más que un tesoro, Algo que domina el mundo, La mujer de la casa sin puerta, El último día de invierno, El contrabandista de huesos, El síndrome del ángel, Presencia, La zarza ardiente, El cruce, historia de una epopeya en 2017. Su novela La pasajera encantada obtuvo la mención de honor del Fondo Nacional de las Artes en 2001. Otras publicaciones de relevancia son No temas cuando la visita te salude, volumen de cuentos breves, y 2 libros de poesía, El culto de los puentes, distinguido por el Fondo Nacional de las Artes, y La cura. Sus obras circulan por países como Chile, Brasil, España, México, Colombia, Canadá y Estados Unidos. Bueno, hoy, como decía el tópico, nos convoca literatura infantil. ¿Cuáles son los desafíos para generar nuevos lectores? No es fácil el proceso de enseñar, de leer, de motivar
la lectura, de acercar los libros a los chicos y los chicos a los libros. Les pregunto ya a Ana María Yuba y le doy formalmente la bienvenida. ¿Cuáles crees vos que son las mejores estrategias para fomentar la lectura en los más chicos, Ana? Estás muteada, Ana, ¿eh? Ahí voy, ahora Ahí sí, está. ¿verdad? Sí, perfecto. Listo. Bueno, no tengo la menor idea. Soy escritora, me dedico a escribir libros y me alegro mucho de que haya especialistas, docentes, mediadores de lectura, que se ocupan de estimular la lectura en los más chicos. Yo lo que te puedo decir es mi modestísima experiencia como madre y abuela. A los chicos les encanta que le lean en voz alta. Y eso es casi todo lo que te puedo decir. Que, bueno, si uno quiere que los chicos lean, les tiene que leer mucho y leerles en voz alta. Y por supuesto, los chicos van a leer más si están en un entorno donde el libro es importante y donde ven a los adultos que lean. ¿Qué tiene que haber en un libro para que los chicos lo elijan? ¿Qué tenemos que escribir para producir nuevos lectores? Realmente no lo sé y no me preocupa tampoco. Uno trata de escribir el mejor libro posible, uno trata de escribir ese libro que a uno mismo le gustaría leer. Y cuando se trata de literatura infantil, uno piensa, bueno, ¿qué me gustaría leer a mí hoy si fuera chica? Y ese es el libro que uno trata de escribir. Generalmente no le sale, pero esa es nuestra intención. ¿Cómo hacer para que los chicos que no tienen el estímulo en su casa, sin embargo, puedan encontrarse con el libro, puedan encontrarse con la lectura? Bueno, es un tema que realmente tienen que trabajar los docentes. Y ahí tenemos mucho para hablar también, en el problema de los docentes y la lectura. Sí. Franco, te doy la bienvenida y bueno, y te pregunto cuáles son los desafíos. Hemos leído recién en tu biografía, en tu prolífera obra dedicada a la literatura infantil y juvenil. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo encarás una obra si pensás que eso después termina cayendo en los brazos, en las manos de un chico que va a ser el lector de esto que estás escribiendo? Bueno, escuchando a Ana María me reía porque yo tampoco tengo mucha idea. Uno como hacedor hace lo que le gusta, que es inventar historias lo mejor posible. Y sin embargo, está bien que también se nos incite a reflexionar sobre nuestro oficio. En realidad yo lo agradezco porque no tengo un alma que hace una teórica sobre mi trabajo, soy como un obrero de las palabras y está bueno que también también ponete en el lugar del arquitecto, a ver cómo diseñaste una obra y a pensar. Ahora, yendo a los chicos, pienso que también la respuesta es muy sencilla, nos tiene que gustar a nosotros. No soy tan diferente yo como lector, o sea, no soy un lector como hay gente que lo es, exquisita, que tiene un paladar negro. A mí me gustan los géneros. Yo de chico me encantaba que mi hermana mayor me contara el cuento Caperucita Roja, pero el más duro de todos, ahí donde el lobo no deja a nadie en pie, y me fascinaba porque me daba miedo, pero a la vez me sentía protegido por el entorno, porque estaba en un entorno familiar, y el bosque era ese otro mundo abstracto que estaba solo en un palacio encantado de mi mente, digamos. Y eso es lo hermoso, la capacidad de sugestionar. Yo creo que de chico nos gusta que nos asusten y nos gusta que nos hagan reír. O sea, a veces van juntos, el cuento de terror y el cuento de miedo, y el cuento de humorístico va junto, va de la mano, y tiene un efecto maravilloso. Creo que ese es un primer acercamiento para que los chicos disfruten de las historias. Ahora, ¿qué estrategias va haciendo? Yo creo que es de lo que uno se ha alimentado como lector,
uno también va de alguna forma procesando todas esas lecturas, por supuesto, con todo lo que la memoria personal, el cotidiano, buscando siempre la autenticidad, esa faceta auténtica. Ahí es donde realmente podemos conectar. Ujú. Ani, habías mencionado antes el rol del docente, me imagino como articulador o articuladora entre la lectura y los chicos, la facilitadora, la que a lo mejor funciona como puente para acercar y fomentar la lectura en los chicos. ¿Por qué habías hecho esa mención y qué específicamente, qué subjetividad le das o le cargas al rol del docente o la docente? Bueno, constantemente se nos preguntan los autores por ese tema, cómo hacer para que los chicos lean más, para que participen de otra manera, etcétera, etcétera. Y yo pienso que, bueno, que ese es el rol del docente, y es un rol importantísimo. El problema es que los docentes son gente, como todos, son seres humanos comunes y corrientes. Y hoy en la Argentina, el problema no es que los chicos lean poco, el problema es que los adultos leen poco. Entonces, uno se encuentra, yo he tenido muchas charlas con docentes, y entonces a veces les digo, bueno, sobre todo cuando tienen que trabajar con chicos un poco más grandes, no piensen en llevarles literatura infantil, piensen en llevarles lo que ustedes están leyendo en ese momento, algo que los perturbe, los provoque, les mueva el piso, les toque el corazón, los indigne. Lleven eso y léanselo a los chicos y háganselo leer y convérsenlo con ellos. Y generalmente ahí se produce un gran silencio. Y entonces alguna vocecita tímida que dice, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos tanto que leer para nuestro trabajo y tantas planillas que llenar y tantos deberes que corregir. Y entonces ahí uno se da cuenta que en realidad los docentes no leen, son muy excepcionales los que leen y les interesa la literatura y les interesa leer. Entonces, lo que tienen en relación con la lectura es una especie de idealización, porque por suerte en nuestro país el libro es muy idealizado y muy apreciado, y entonces lo que sienten con respecto al libro es una especie de deber moral que nunca terminan de cumplir. Y eso es lo que le transmiten a los chicos, porque eso es lo que sienten ellos. Lo que le transmiten a los chicos es, deberían leer, deberían leer. Claro, Y como un no es mandato. así. Claro, como un mandato que nunca se termina de cumplir, porque ellos no lo terminan de cumplir, porque ellos se sienten así, sienten que deberían leer más, pero en realidad no lo hacen, y esa es la cruda realidad. Es bastante distinto el caso de los bibliotecarios. Los bibliotecarios suelen, estoy hablando en regla general, digamos, no Sí. estoy, digamos, por supuesto hay muchísimas excepciones de los dos lados, pero en términos generales los bibliotecarios son más lectores. Entonces los bibliotecarios pueden trabajar de otra forma con los chicos y recomendarles libros y conocer un poquito a cada uno y pensar qué libro le va a interesar. Y bueno, suelen ser mejores mediadores de lectura que los docentes, que el docente de grado. Lo que tendría que hacerse más que un trabajo, los planes de lectura tendrían que ser un trabajo con el docente más que un trabajo con los chicos. Yo he participado en muchos planes de lectura en el país y siempre son un poco raros, siempre es algo que no termina de cerrar del todo, y digamos, y además la función del escritor en el plan de lectura, porque finalmente no es importante que esté el escritor hablando con los chicos, cosa que a los docentes les resulta muy difícil de apreciar también. Pero lo importante es que esté el libro, no el escritor. Claro.
Eso es lo mejor que tenemos, eso es lo mejor que tenemos para dar, lo que escribimos, nuestros libros. Y si uno está personalmente o no está personalmente hablando con los chicos, bueno, los chicos mismos deberían entender que eso no tiene mucha importancia, que lo mejor, nuestro espíritu, todo lo que tenemos para dar, todo es lo que hemos puesto en nuestros libros. Y bueno, ese es un poquito el problema que se presenta con la mediación de la lectura. Por eso pienso que los planes de lectura tendrían que trabajar más con los docentes que con los chicos. Franco, te quería consultar con estas instancias de mediación. Cuando estás creando, estás imaginando, trabajás en conjunto con alguien que dibuje, ¿cómo es el proceso? O el rol del dibujo dentro de la literatura infantil. Bueno, eso ocurre más en los especialistas en libros álbum o cuento ilustrado. En mi caso, que escribo más narrativa, novela, digamos, básicamente, cuando yo termino mi historia, normalmente la editorial contrata un ilustrador. Y entonces no hay un trabajo en común muy importante. Salvo en algún caso particular donde mi esposa, que es ilustradora, le encargan el mismo libro Es una ventaja que a eso, mí, como claro, entonces si la editorial la contrata a ella, por supuesto aprovechamos para intercambiar ideas y eso, pero yo tampoco soy un fanático, entiendo que quien hace un libro álbum trabaja codo a codo con el ilustrador. Pero como me ha tocado a lo largo del tiempo hacer cada vez también más cuentos ilustrados, poco a poco hasta voy forjándome alguna idea sobre eso y aunque respeto muchísimo el trabajo del otro autor, en ese caso que es el ilustrador o ilustradora. Así que yo imagino las historias con palabras, ¿no? Me cuesta mucho más imaginarme las imágenes. Pero quizás por esto que te dije, últimamente me estoy poniendo también un poquito más exigente con el tema de los ilustradores. Y he llegado a sentir algunas decepciones también con las tapas de mis libros, que me siento que me obligan a no salir hacia el próximo libro. Termino algo, lo entrego, estoy con otra historia, sino detenerme también un poco en la hechura de ese otro libro, porque después a veces me he llevado sorpresas desagradables y cuando he intervenido y he dado alguna idea de lo que yo pretendía, han hecho también una especie de melange que no ha sido ni lo que querían hacer ellos ni lo que quería hacer yo, y ahí es cuando me retiro y digo, sigo con lo mío, que es la escritura. Pero en general es fácil enamorarme con una ilustración a mí, que no tengo mucho idea de la parte gráfica. Pero sí me puedo dar cuenta cuando algo me gusta o no me gusta, ¿no? Y bueno, lo que trato a eso es de agregarle algún condimento técnico para tener de cómo protestar mejor, cómo defenderme mejor. Está muy bien. Ana, te quería consultar por la búsqueda de las historias, desde dónde narrar. Vos decías al comienzo, bueno, escribo una historia pensando que es lo que me hubiese gustado a mí leer, o incluso desde que era chica. Ahora, ¿cómo llegás a ese lugar de creación, ¿no? ¿Cómo haces ese trabajo casi de introspección? De decir, cuento la historia, pero una historia que tiene en definitiva un lector que a lo mejor se está iniciando en el proceso de lectura, ¿no? Es un poco misterioso para uno mismo, uno no sabe exactamente cómo lo hace en términos generales. Pero Si te vos cuidás en me decís, digo, si me mencionás un cuento o una novela en particular y me decís cómo escribiste esto, cómo se te ocurrió esto, yo te puedo explicar cómo se me ocurrió eso. Pero en términos generales, ¿de dónde salen las ideas? Bueno, ahí hay una cuestión un poco Claro, misteriosa. yo Sí, apuntaba al proceso de redacción, ¿no? A los términos que se emplean, a las imágenes que se van creando. Si uno tiene ciertos reparos cuando entiende que ese libro tiene como finalidad un lector chico, un chico o un joven. Si hay un reparo también en las construcciones, en la gramática, en la sintaxis,
A eso preguntaba, a eso iba. Hay mucho que decir al respecto, porque para empezar, en literatura infantil hay mucha censura. Hay mucha censura de parte de las editoriales, porque buena parte de la literatura infantil además está destinada a la escuela. Y si la escuela deja un espacio así para que pasen los libros, la editorial por las dudas va a querer que sea así. Recorta el espacio. Para asegurarse que el libro va a pasar. Esto está cambiando constantemente, por suerte, y se está ampliando y cada vez tenemos más permisos. Lo que pasa es que para una escritora, vos no nos dijiste mi año de nacimiento, pero vamos a decirlo, yo nací en 1951, a mediados del siglo pasado, y tengo muchos años de escribir y de escribir para chicos. Entonces a uno ya se le va estructurando la cabeza de una manera particular, claro, y ya va incorporando ciertos elementos de censura previa que ni siquiera los tiene que pensar, que están ya automáticamente incorporados. Y después hay otro tema, que es la autocensura. Y eso tiene dos aspectos. Por un lado, eso es algo cuando uno empieza a escribir para chicos. Yo escribí muchos años para adultos antes de empezar a escribir para chicos. Y cuando uno empieza a escribir para chicos, hay una especie de inmensa soberbia y uno dice, wow, con mi literatura voy a llegar a las mentes infantiles y entonces voy a formar a los ciudadanos del mañana. Y entonces... qué inmenso poder tengo y qué peligro también y digamos los errores que puedo cometer y las maravillas que puedo llegar a hacer. No, eso no es así, no es así. Uno no va a formar a las futuras generaciones porque está escribiendo un cuento, una novela para chicos. Uno tiene que hacerlo con lo mejor de uno. Hay que saber que nuestra ideología, que la ideología propia del autor va a estar ahí, uno quiera o no quiera, y aunque uno se esfuerce por manifestar un compromiso con algo en particular, o uno se esfuerce por ser políticamente correcto de acuerdo a la moralina de la época, por algún lado la verdadera ideología del autor se va a filtrar, va a estar ahí. Entonces es mejor ni pensar en eso y dedicarse a contar una historia de la manera más interesante y atractiva posible. Pero hay otro aspecto, y es también, también es una forma de censura y de autocensura. Todos tenemos una idea de qué es lo que se debería y qué es lo que no se debería contar a un chico. Eso... bueno, cada uno tiene su idea al respecto. Y eso es algo, bueno, tiene que ver con lo que decía antes también, con la ideología del autor. Y de eso no podemos salir, no podemos escapar. No sé, por dar una idea, a mí no me gustan los finales tristes. Yo no quiero que un libro para chicos termine mal, sobre todo cuando es para chicos chiquitos. ¿No? Si está bueno, está bárbaro que el lobo se coma a Caperucita, se coma a la abuelita, pero después tiene que venir el leñador y abrirle la panza y que salgan enteras. Que las mastique no me lo banco. Y bueno, y eso pesa también en lo que escribimos, esa especie de autocensura en la que, bueno, cada uno tiene su idea de lo que se debe y no se debe. Bueno, también está allí, está presente en nuestras historias y es mejor saberlo y hacerlo consciente. Franco, ¿tu experiencia escribiendo historias para chicos? Yo podría decir, ahí la escuchaba Ana María, como yo empecé, si bien publiqué 2 libros de poemas y un libro que era como un híbrido entre la literatura infantil y adulta, porque yo no sabía dónde estaba parado. Cuando escribí Ganas de tener miedo, que son la ansiedad de un chico de campo por irse a vivir a la ciudad, o sea, yo empecé escribiendo para chicos, fui encontrando un lugar escribiendo para chicos y desde la mirada de un chico del campo
y no sentí eso que decía Ana María de la censura, pues quizás porque lo mío no provocaba, digamos, en ciertos bordes o límites. Iba hacia la aventura, iba hacia la mirada asombrada del chico que se va a vivir a la ciudad, y después me acuerdo que en mi primera novela hice algo de lo que me ha avergonzado mucho. Entra un loco a la escuela y tira queroseno en la sala de la directora y prende fuego todo. Y Wow. nadie jamás me dijo nada, y eso el libro lo compró el plan de lectura. O sea, me estaba acordando, porque nunca pensé mucho en esto. Y yo digo, hoy no Después de la haría historia, eso. después Ahora de tu sí historia, viene el Franco, auto. después Ahora de tu sí historia viene. de Caperucita y el lobo, queroseno en el... No era un alumno, era un Bueno, loco. pero no se muere nadie, no se No muere se muere nadie. nadie, Ah, no bueno, muere nadie. está, está. Hay un fantasma, pero no, ya se murió antes de la novela. Está muy bien. Está bien. Y yo digo, esas cosas. Después, por ejemplo, en una novela no importa el título, es un policial. Claro, uno ha leído tanto policial, novela de crimen, novela negra, Hamlet, Chandler. Yo empecé a hacer un policial paródico, digamos, con menos violencia y más humor, pero sin embargo, a pesar de eso, hay un momento en que a un personaje muy querido por los chicos, en la primera novela de una serie de 5 novelas de ese detective y de su esposa, la agarra alguien de los pelos y la arrastra. Yo por suerte tuve la oportunidad, cambié esa novela editorial y lo modifiqué. Digo, ¿cómo se me ocurrió esta escena? No, y tampoco nadie me dijo nada. Y cuando veo que en una escuela está esa vieja edición, me sigue pareciendo un milagro. Ahora que nadie se me enoje, ¿me entendés? Porque en la nueva editorial, la editora y yo nos dimos cuenta al unísono, esta escena no puede ir, Ah, ¿viste? claro. Es un horror. Y quedó mejor, la cambiamos, quedó más trabajada, pero es cierto, esa es la conciencia que uno tiene de ser escritor para chicos. Yo creo que Claro. tengo un criterio natural y que cuando era un poquito más silvestre todavía no lo tenía afinado. Ahora soy un escritor perfecto para chicos, pero por eso ahora empecé a escribir para adultos y estoy viendo hasta dónde puedo llegar, ¿viste? Como encontrar un tipo de... Hay una libertad en la escritura para chicos que es jugar con géneros, con un montón de cosas que para mí es una zona de libertad. Y en la literatura para adultos hay otra zona de libertad, que es ir, bueno, hasta como diría Sábato, hasta el laberinto del corazón humano, ir como al fondo de la desesperanza y de la soledad, cosa que para un niño jamás, ¿no? Y comparto lo que dice Ani, nunca haría un final, sobre todo desesperanzado, o diciendo el futuro es una porquería. Yo no tengo derecho a decirle a un niño que el futuro es una porquería, que todos nos vamos a morir y que... Dejá, eso es solo de viejo que lo decís, de viejo malo, porque cuando yo era niño a mí no me venían a decir eso. Sí me hacían rezar oraciones que me asustaban mucho, y yo siempre digo que los primeros cuentos de terror que me contaron fueron las oraciones religiosas. Y es verdad, es parte de mi recorrido lector y cada vez lo tuve claro una vez que me obligaron a pensar como ahora y me di cuenta que el pésame, Dios mío, por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, yo me lo creía, Wow. literal. Y digo, si todavía no tuve tiempo de cometer un pecado como la gente, déjenme programar un pecado así y me Déjeme voy que al peque. infierno. Claro, Me déjeme robé, que ¿qué peque. hice? Tenía que inventar que me había robado 2 caramelos para tener algo que decir. Ahora, Perdón. Está bien. entre la conciencia de narrador de literatura infantil, le pregunto a cualquiera de los dos o a los dos, por supuesto. Y la delicada línea de no subestimar también al lector chico. Vos decís, bueno, esta cosa de no, lo privo de todo para no dañar, para no herir, creyendo que a lo mejor eso lo termina afectando y a lo mejor los chicos terminan absorbiendo y entendiendo y comprendiendo cuestiones
que nosotros como adultos, en este caso le pregunto a ustedes como autores de historia para chicos, quizás tenían ese recelo de decir, esto no será muy fuerte, capaz que cómo lo van a entender, y terminan quitando algo de una historia que a lo mejor los chicos podrían haberla absorbido y comprendido absolutamente, ¿no? Esa posible, lo que dije al comienzo, ¿no? Subestimación de ese lector creyendo que a lo mejor lo afectaba algo que estaban haciendo. Bueno, uno nunca sabe. Digamos, uno se deja llevar, se deja guiar por su intuición. No hay límites exactos ni precisos en lo que se puede y se debe contar a un chico. Lo tienen presente al momento, esta cosa de, me parece que acá me excedí, o esto no lo pongo porque por las dudas puede generar algún tipo de ruido en el chico. ¿Esto lo está presente? Ya lo tenemos, yo creo que ya lo tenemos incorporado automáticamente. No es algo que pensamos, no, esto mejor no lo pongo, sino que ya las cosas que se nos ocurren tienen que ver con nuestros propios límites y con los límites que nos da la literatura infantil. Es muy notable la diferencia en el tema de la censura en los libros infantiles, que son bastante abiertos, ¿no? Las editoriales nos permiten casi todo, y los manuales escolares entran a todo tipo de escuela. Entonces, en los manuales escolares, sí, cuando nos piden un cuento para un manual, ahí viene muy, muy, muy acotado el tema y con muchos límites. A mí me ha pasado, por ejemplo, que me pidan un cuento maravilloso, en el que no se puede usar la palabra magia, no puede haber ninguna bruja, no puede, no puede aparecer un hada. Y entonces digo, bueno, ¿cómo voy a escribir un cuento maravilloso? Me dice, bueno, lo que pasa es que queremos que este manual entre también a las escuelas evangélicas. Y en las escuelas evangélicas, digo, bueno, sí, perfecto, me parece muy bien, pero entonces no traten de venderles cuentos maravillosos. Claro. Porque, bueno, se vuelve imposible. Yo no pude. Creo que es la única vez que no logré escribir un cuento por encargo. A mí me gusta mucho escribir por encargo. Los encargos generalmente me dan ideas y me hacen brotar ideas, a veces ideas muy buenas y muy divertidas, y me encanta que me encarguen cosas. Pero esta vez no pude, con el cuento maravilloso, sin ningún elemento maravilloso, me resultó imposible. Y después, el tema de la subestimación de los chicos. Sí, eso está presente y hay que tener un poquito de cuidado porque muchas veces uno se dice, bueno, con los chicos no se puede experimentar, no hay experimentación posible. Entonces uno piensa en Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Uno dice, no, a los chicos lo que les gusta es leer libros cortitos. Bueno, pero está Harry Potter, ¿no? Claro, es una Biblia. Claro. Y cada vez que uno piensa en un límite, en una barrera, bueno, aparece un genio que la salta. No existen esos límites, no existen esas barreras. Los chicos pueden absorber todo, entender todo. Todo depende de cómo se les cuente y qué es lo que busque la historia y, digamos, está muy bien que busque conmoverlos y que busque asustarlos hasta cierto punto, pero bueno, no pasándose de ciertos límites, ¿verdad? No me puedo imaginar, por ejemplo, un cuento o una novela para chicos en la que haya un regodeo sádico, digamos. Eso me parece desagradable y yo misma lo censuraría. Yo que estoy todo el tiempo exigiendo la máxima libertad, pero bueno, cada uno, por eso digo, a cada uno tiene sus propios límites, hasta acá llegaría y más allá no. Pero bueno, yo creo que una vez que uno tiene claro que un chico no tiene todavía todo el vocabulario de un adulto, no tiene
totalmente desarrollado digamos, sus facultades intelectuales, ¿no? Sobre todo si es un chico. Y bueno, y eso es todo. Y todo el resto depende simplemente del talento del autor, ¿verdad? Porque un gran autor se puede dar lujos extraordinarios. Pienso, por ejemplo, en Roald Dahl, ¿no? En esas historias, hablando de regodeo sádico. Roald Dahl tiene historias muy sádicas, muy terribles, y son extraordinarias, y son para chicos, y los chicos las disfrutan, y está muy bien. Pero todo depende de cómo se haga, ¿no? De las características que tenga esa escritura. No tanto de los temas o ese tipo de decisión. Franco, ¿vos? Con el tema de la subestimación. Con el respecto a la subestimación. Bueno, como a mí lo que me salía, por ejemplo, yo pensaba mucho cuando escribí alguna novela, pensaba, por ejemplo, en Chesterton, o como transcurría en Londres, me imaginaba un escritor inglés que yo era un escritor inglés del siglo XIX. Y claro, pero son novelas pensando en un lector de 11, 12 años para arriba. A partir de los 10, 11 años, ahí depende mucho de cómo es el lector, ¿no? Cuando son más chiquitos, sí, hay que, obviamente, hay una censura en cuanto a la complejidad, digamos, en ese aspecto. Digo, no me gusta la palabra censura, un cuidado en que uno se adecua más, pero a partir de los 10 años hay de todo. Y cuando queda una reserva de sombra, como decía Borges, en algo, y el chico percibe ese misterio de lo no entendido, es hasta bueno, porque genera curiosidad, genera una intriga más allá de cuando uno cierra el libro. Yo creo, y que no lo inventé de grande, que una lectura que hizo mi maestro en la escuelita rural, Jorge, nos fue leyendo capítulos del Quijote en su versión original, y yo lo recuerdo como algo tan lindo a eso, pero porque el maestro nos leía. Y no veíamos las notas al pie, ni sabíamos lo que era una nota al pie. Yo hoy en día tengo que leer el Quijote y tengo que ir a las notas al pie porque no sé qué es un duelo y un calambre. ¿Qué se come los sábados a la noche? Duelos y calambres. Bueno, después ahí en la nota al pie veo restos de otras comidas. Ah, mirá vos. Duelos y quebrantos, perdón, no calambres. Duelos y quebrantos. Ah, son los restos de otras comidas. Y entonces yo digo, ahí las palabras también nos pueden esperar hasta que nosotros podamos alcanzarlas. Yo a partir de cierta edad me gusta, no tanto en los pensamientos, sino en cierta... no sé, digo, en general no me han dicho, esto es muy adulto, ¿me entendés? Pero sí algunas digresiones sobre el paso del tiempo, sobre descubrir cierta cosa, filosofía personal, ¿no? De decir, me di cuenta escribiendo que no le tengo miedo al pasado porque en el pasado nunca me morí. Mirá qué simple, nunca me morí. Seguramente los filósofos lo han pensado 1000 veces, pero yo lo descubrí escribiendo. Claro, por eso tengo cierta cosa de ir para atrás. Ahí estoy a salvo. Es el territorio donde nunca muero. ¿Dónde está el temor? Y en el futuro. Pero también está la aventura, lo desconocido. Y bueno, cuando escribimos, es mejor que pensemos más en el futuro que en el pasado, porque no tendríamos que saber qué es lo que nos va a pasar. Tendríamos que navegar en esa incertidumbre. El lector, digamos, tendría que sentir esa incertidumbre. Si todo es demasiado placentero, no tiene gracia. Y parte de esa incomodidad a veces es poner esa reflexión o esas palabras que sacudan un poquito. No hacerlo todo demasiado comestible. Digamos, que haya algunas cosas que queden sin digerir del todo, ¿no? Está muy bien. Y también, espérate, también en relación con todo esto que estamos hablando, quiero decir que la literatura infantil para chicos en Argentina, infantil para chicos, sí, fue pasando por varias etapas. Tuvo una época
digamos, hasta los años 50, entre los 30 y los 50, nosotros tenemos en el país una tradición muy importante de literatura infantil. Piensen de qué años son los cuentos de la selva de Quiroga. Pero hubo una época en que lo que dominaba la literatura infantil era el melodrama. Y un cuento se suponía que era mejor y más adecuado para los chicos cuanto más los hacía llorar. Y era genial un cuento que hiciera llorar muchísimo a los chicos. La época de Álvaro Yunque, de Germán Verdiales. Después vino una época de, como de pedagogía, psicopedagogía malentendida, en que, bueno, parecía que los cuentos para chicos no tenían que tener conflictos graves, no tenía que haber situaciones dramáticas, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de Caperucita, la abuelita se escondía detrás del reloj y Caperucita salía corriendo y el lobo no la alcanzaba. Y en ningún momento, y lo que les permitían escribir a los autores eran todos cuentos, historias pasadas por la bandina, donde no había realmente conflictos graves, cuestiones de vida o muerte, como las que hay en Cenicienta, en Blancanieves, en Caperucita. Bueno, eso no le interesa, la literatura no le interesaba mucho a los chicos. Después de eso, poco a poco, bueno, lo que sucedió también es que en ese momento es que los mejores autores salieron para el lado del humor, porque la puerta hacia el humor era la única que estaba abierta. Claro, y entonces, sí. Claro, entonces como otra cosa no les publicaban, bueno, tenían que hacer humor, y entonces aparecieron genios absolutos como María Elena Walsh, por ejemplo, que, bueno, se encontró con el humor y el humor se encontró con ella y hizo esas cosas maravillosas que todos conocemos. Y hoy, por suerte, poco a poco, el drama y el conflicto van entrando otra vez y se les abrió la puerta a la literatura infantil y se entendió que los chicos no solo tienen que ver por televisión como los personajes o en la tele o en la compu o lo que sea, personajes matándose a tiros constantemente unos a otros, sino que, bueno, una parte de drama y de conflicto también puede y debe haber en la literatura infantil para que interese, porque si no hay una cuestión importante, si lo que se está jugando ahí no es algo esencial, un tema de vida o muerte, ¿por qué les va a interesar a los chicos leerlo? ¿Por qué? ¿Acaso a nosotros nos interesa una historia en la que no pase nada? No, no nos interesa. Queremos que haya drama, queremos que haya conflicto, y los chicos también. Les propongo a Franco y a Ana que escuchemos ahora a la gente. Vi en el chat que hay muchísima gente preguntando, haciendo consultas. Habilitamos el micrófono. David, no sé si hay un orden para ir preguntando. Podemos hacer un orden, que comenzamos con Adriana Brescia. No sé si estás por ahí, Adriana. Sí, habilité ya. Sí, bueno, es muy interesante todo lo que estamos viendo. Gracias, Ana María, gracias, Franco. Yo entiendo que, o no sé qué les parece a ustedes si escribir un libro tiene alguna relación, o si les gusta, contar. Porque una cosa es escribir, otra cosa es contar historias, ¿no? Entonces, ¿tiene alguna relación o no? No sé, Ana, ¿querés...? Cualquiera de los dos. Yo lo que digo, bueno, lo que digo es que me he ido acostumbrando, obviamente no soy un narrador, pero he visitado muchísimas escuelas y son literalmente miles de charlas con chicos, y alguna vez me di cuenta, fui mejorando las charlas. Por ejemplo, me di cuenta que a veces es mejor que leer es contarles el argumento.
de un cuento breve, o recordar cuentos de otras personas, microficciones. Bueno, acá tenemos una especialista, Ani, pero cuentos, microficciones, como abrirles puertas a formas que pueden ir pensando mientras caminan y cómo generar un cuento y después llegar a casa y escribirlo. Un cuento de 10 palabras, de 15, y contar también anécdotas, como cuando pasó determinado suceso familiar que me asustó, porque me quedé solo en el campo con mi hermano, mis padres no estaban, todo eso que tiene un sabor así. Me he acostumbrado a que me gusta también contarles, creo que te referís a eso, aspectos. Yo siempre digo, literatura, vida es exactamente lo mismo. También yo reconozco que tengo un tipo de vida que es bastante común y corriente. Entonces yo no tengo problemas en hablar de mi vida privada, puedo hablar de mis hermanos, de la muerte, de mi papá, de la muerte de mi hermano menor. Hablo de todo, porque literatura y vida para mí es justamente una misma cosa. Una vez que hice los duelos de los seres queridos que he perdido, yo también lo expongo ante los chicos, porque ellos también han sufrido alguno o van a sufrir, y está bueno hablar de la muerte también con ellos. Entonces cuento esas cosas, a veces me emociono, se me afina, se me aflauta la voz, pero me gusta porque además así no me aburro, si no sería muy aburrido. A mí me gusta contar historias. Digamos, lo practico en casa. Primero fue con mis hijas, ahora es con mis nietas. Y sí, supongo que sí, que tiene que ver de algún modo la oralidad con la escritura. Sí, en algún punto se juntan. Bueno, nada, eso. Creo además que todos los escritores, cuando uno escucha a un escritor, uno ha leído a un escritor y después lo escucha, descubre cómo hay un ritmo que uno conoce de la escritura y que se repite en la oralidad. Hay un cierto ritmo, hay una cierta manera de hablar que uno lo encuentra también en la escritura. Sí, me gusta contarles cosas a los chicos. Bueno, y otra cosa que hago y que, bueno, a veces me dicen, ¿cómo ya le estás leyendo a las nenas? Son tan chiquitas y ya les estás leyendo eso. Sí, se los leo, pero lo voy adaptando, lo voy modificando. Lo leo, pero lo cuento en realidad. No estoy leyendo todas las letras y todas las palabras que dicen ahí, ¿no? Lo voy adaptando lo que leo a la edad que tienen los chiquitos que me están escuchando. Ni sin pensarlo. Sí. Genial, genial. Perdón, gracias. agrego una cosa, nada más. Yo era muy tímido para leer ante los chicos porque son jueces terribles. Cuando ellos se aburren, uno se da cuenta. Entonces, he ido dándome cuenta qué cuentos míos se prestan para leerles o para contarles. Y la primera vez que oí reír a un chico en Tucumán, chao. No me lo quiero perder a eso. Me acuerdo en Tucumán, en San Miguel de Tucumán y en un pueblito santafesino llamado Pilar. Esos dos encuentros y esas risas de los chicos me impulsaron a perder la timidez y a creerme mi rol de que yo podía pasar a entretenerlos, por así decir, que también podía tener ese rol, ya no como escritor, sino, no sé, como ciudadano. Gracias, Adriana. Gracias. Sí, continuamos con Adriana Gaído. Hola, ¿qué tal? Mira, Hola, mi pregunta Adriana. estaba al principio, cuando Franco habló de la autenticidad. Estuve justamente hace poco leyendo a Elena Ferrante, que hace una diferencia entre verosimilitud y autenticidad en la Frantumaria, que es un texto donde ella cuenta cómo escribe. Y me interesa mucho el tema en particular, por eso le preguntaba, ¿qué es para vos la autenticidad de los textos? Después se fueron Para sumando. mí. Bueno, sí, para los dos. Sí, para los dos. Sí. No, para mí la autenticidad tiene que ver con un... Yo empecé a escribir fluida, digamos, a diario después de los 30 años, porque antes no sabía bien
del todo cuál era, desde qué lugar me plantaba, cuál era eso que se puede llamar más grandilocuentemente la voz, un estilo. No lo tenía, mi formación fue más tardía. Me fui formando como lector, sobre todo, no tuve un recorrido académico, y me fui avispando acá en Buenos Aires, cuando me iba en los talleres literarios, me encontraba con compañeros que me parecían genios, y yo lo que tenía era un gran deseo, pero no tenía todavía las herramientas adecuadas. Entonces creo que la autenticidad sobreviene después de un desarrollo, podríamos decir, personal de autoconocimiento, cuando yo supe cuál era mi forma, encontré esa forma, y después la verosimilitud es un trabajo de conciencia de las técnicas para, bueno, no terminar de cualquier modo una historia. Puedo ser muy auténtico, pero si la trama no se sostiene, bueno, ahí viene un trabajo de construcción de la trama que es importante. Gracias, Adriana. Bueno, felicitas ahora. Hola, Feli. Hola Gastón, bueno, hola Ana María, hola Franco, gracias por este encuentro, realmente es un placer. Me quedé pensando en una reflexión de Ana María al principio, cuando hablaba justamente de la labor de los docentes y de esa idealización de la lectura. Y bueno, ahí recordé mis tiempos de primaria, tiempos pretéritos, porque yo hice la primaria en la década del 80, y siempre escuchaba ese comentario de las docentes de no llegamos a tiempo con el programa, tenemos que leer estos textos porque no podemos agregar más porque no llegamos a tiempo con el programa, y parecía un mantra ya, no llegamos a tiempo con el programa, era una cosa absolutamente insoportable, donde se leían textos olvidables, pero eran de un absoluto olvido, y creo que eso tampoco estimulaba, me parece que estaba marcado ese ideal de hay que leer, es muy importante, deben leer, o sea, siempre quedaba en un potencial. Y yo quería preguntarte cuánto de eso permanece hoy, porque ya los 80 pasaron hace bastante, pero bueno, siguen existiendo escuelas primarias. ¿Cuánto de eso percibís vos hoy? Y también para Franco, ¿cuánto perciben de esa idealización y de ese potencial habría que leer al día de hoy? Bueno, para empezar, yo te quiero contar, Felicitas, que algo maravilloso pasó hacia fines de los 80, y es que la escuela argentina empezó a abrirse a la literatura infantil. Eso fue una hermosa novedad, porque antes de eso lo que había era el libro de lectura, y lo que se leía era el libro de lectura, y las lecturas con las que había que cumplir el programa con el que había que cumplir eran lecturas del libro de lectura, que eran muy frustrantes. En algunos casos eran muy buenos autores y muy lindos textos, pero el libro de lectura solo publicaba un fragmento, y en otros casos eran como pequeños ensayitos acerca del tema de la vaca, o el puerto, o la escuela, o lo que sea, en general escrito más bien por docentes, que y sin intenciones literarias, solo para que los chicos, bueno, se enteraran de algo acerca de ese tema. No era muy atractivo en general el libro de lectura para los chicos. Y a mí me parece maravilloso que la escuela se haya abierto a la literatura infantil. Hoy la literatura infantil está entrando en la escuela. Y no solo en las escuelas privadas, en las escuelas privadas quizás le piden a los chicos que compren, pero en las escuelas públicas el ministerio compra libros, reparte en las bibliotecas de las escuelas públicas tienen partidas para comprar libros, y la literatura infantil llega realmente a la escuela, y bueno, y eso es maravilloso, y creo que ha producido un cambio enorme. Hola, Felicitas. Hola, Franco. De paso, aprovecho a decir algo que hoy tenía ganas de decir, que siempre que alguien dice los chicos no leen, está diciendo yo no leo.
Total. Yo no leo. Entonces a mí me da vergüenza ajena, porque el que lee contagia. Así que por eso es tan diferente una escuela con una bibliotecaria o docentes lectores que una escuela donde es para cumplir por esa, me gustó esa definición, como el deber, como la idealización de la lectura, pero no metemos las manos en el barro. Ahí se me ocurrió pensar que un plan de lectura realmente efectivo debería ser conversaciones sobre libros leídos y otra ronda de lectura en voz alta. Entre eso, debería ser eso. Metámonos en el trabajo. No leamos tantos especialistas, bueno, eso que venga después. Si no, no hablemos de las teorías, sino metámonos en el barro, vamos a leer la acción pura, porque para todo lo demás tenemos tiempo. Cuando dicen que no hay tiempo, uno se entera, mirá lo que le pasó a Margarita, y todos tenemos tiempo para escuchar lo que le pasó a Margarita. ¿Qué pasó ahí? Entonces, esa acción de la voluntad de ir hacia el libro, que nos puede llevar 10 minutos de lectura diaria, 15, 20, entre eso y nada hay un abismo de diferencia. Entonces, me entristece mucho cuando dicen que los chicos no leen. En realidad, todos leemos mucho. El tema es que leemos cualquier cosa, básicamente. Estamos leyendo de todo el tiempo. Nuestros ojos están por estallar de leer imágenes, de leer palabras, de leer publicidades. El tema es no sé, es lo de que decía, ¿comida chatarra o buena comida? Cuando nos alimentamos bien, cuando nos nutrimos bien, la cosa mejora. Y la literatura es esa contradicción, ¿no? La literatura entró a la escuela y eso ha significado una alianza espectacular. Y bueno, y después ahí hay un mundo para mejorar, ¿no? A partir de ahí podemos ser mejores. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias, porque nos quedábamos nosotros siempre con las ganas de más. O sea que es muy cierto lo que plantea Franco. Muchas gracias a los dos. Gracias a vos, Felicita. Voy a pedir brevedad, porque bueno, hay mucha gente anotada para preguntar, y para así no se nos hace tan largo. No abusamos de la amabilidad de Ani y de Franco. Vamos con Amalia Mieto, ¿no, David, ahora? Sí, me parece que Amalia ya no está, no sé si no la veo conectada, no sé si está. Bueno, vamos entonces Creo con que Claudia, con Claudio Irala. Buenas tardes, gracias a Ana María Franco y a Fundación La Balandra. Mis preguntas son, ¿qué se entiende por novela infantil? ¿Cómo se llama la literatura destinada a adolescentes? ¿Y cuáles son los rangos etarios del cuento infantil, infanto-juvenil y juvenil? Muchas gracias. No sé, hay literatura para todas las edades. No es igual, no tiene mucho sentido establecer límites y barreras y decir, bueno, hasta acá es para chicos de 7, de acá en adelante de 7 a 9 y a continuación de 9 a 12. Existen esas diferencias, pero no son iguales para todos los chicos. Por eso, y volviendo un poquito a lo anterior, y el tema de los docentes y de la escuela y de acercarse a la literatura, siempre me pareció maravillosa una docente que escuché una vez que no trabajaba con el mismo libro para todos los chicos, y eso es algo dificilísimo lo que ella hacía, pero muy encomiable, y era que les daba a leer varios libros y que cada chico eligiera el libro que tenía ganas de leer, y los chicos leían distintos libros y los compartían entre sí, y eso me pareció siempre maravilloso. Yo no veo que haya que los límites son un poco arbitrarios y los ponen un poco las editoriales y dicen, bueno, para tal grado tal libro y de tal edad tal libro, pero eso depende también del chico, de sus intereses, de si es lector o no es lector. En fin, son, digamos, límites muy lábiles. Y para la novela, el otro Franco habló, el escritor Franco habló de novela mucho, él escribe novelas. Sí, yo también escribo, tengo algunas novelas para chicos. Blanca, licenciada, ¿es más larga la novela?
¿Eh? Novelas mucho más largas. Las novelas que escribo yo son novelas argentinas, no son muy largas. Las novelas argentinas Claro, para chicos sí. no son muy largas. También en eso hay límites. Pero bueno, como decía antes, está Harry Potter, ¿no? Harry Potter son novelas de 500 páginas. Mis novelas son mucho más cortas. Mis novelas para chicos tendrán 120, 150 páginas, hasta ahí. Y hay tu pregunta también de cómo llamar a la literatura para adolescentes. Bueno, no sé qué va a decir Franco. Para mí no hay literatura para adolescentes. O sea, un chico de los 12 años en adelante puede leer cualquier cosa, puede y debe leer cualquier cosa. Y no hace falta darle nada premasticado para adolescentes. Muchas gracias. Digo algo breve nada más. Los juveniles, más que adolescentes, juvenil y juvenil adulto. Yo entiendo que hay que poner nombres a las cosas porque vivimos en un sistema donde tenemos que saber en qué anaquel está lo que buscamos. Así que, pero estoy viendo que ahora también, por ejemplo, en algunas escuelas se están leyendo libros de Dolores Reyes, como por ejemplo Come Tierra, o de Agustina Basterrica, Cadáver Exquisito. Estamos hablando de chicos quizás de 17 años, y ahí es como que dan un salto, porque no son autoras, digamos, netamente juveniles, sino que directamente de editoriales independientes, o no independientes, porque no son independientes. Cadáver Exquisito es de Random. Está bueno eso también. Hay docentes que dicen, yo quiero que se lea también lo mismo que se lea afuera, y ahí creo que la responsabilidad o a nosotros, a mí por ejemplo, que soy un autor más clasificado como autor para chicos o juveniles, no me tengo que quedar, digamos, atrás, digamos, pues si no me voy a poner celoso, quedar como... No, porque eso es demasiado. A ver si después me acusan a mí de ñoño, ¿viste? Cuando aparece Cadáver Exquisito que crían humanos para comer, ¿viste? Y yo digo, ¿cómo? Digo, son cosas que hay que tener en cuenta, que hay escuelas que también leen esos libros. Y me parece que está cada uno con su forma, con su estilo. No vamos a ponernos crueles a propósito, sino que cada uno simplemente es no dormirse en los laureles, para decirlo en términos futboleros, ¿viste? Pues yo leí Cadáver Exquisito y me encantó, y digo, ahora la leen los chicos también y les encanta, ¿viste? Gracias, Claudia. Vamos con Magdalena, ¿no? David, Magdalena Picio. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, La Balandra, por la invitación. La verdad que es un gusto charlar con gente exitosa, pero de toda, no peyorativamente, sino porque están en la vidriera, digamos. Y quiero hacer una aclaración antes de preguntar. Yo soy docente jubilada. Después de 40 años he trabajado en todos los niveles y no estoy de acuerdo con Ana María en el decir que son los docentes los que tienen el mayor peso de la responsabilidad del alumno lector. Yo creo, por experiencia propia, que el lector nace en el hogar. Cuando hay un entorno, cuando hay una familia, cuando hay, aunque sea un abuelito, que se molesta en contar cuentos, en contar historia, aunque sea en la oralidad, ese chico va a tener otra mentalidad respecto a los libros que el chico que no tiene ningún acceso a la literatura de ninguna estilo. Inclusive yo que trabajé en villas que no tienen ni siquiera un libro de lectura. Entonces yo creo que es un conjunto de esfuerzo entre la familia, más hoy día que Internet y todo lo demás trabaja como, yo diría, un muro entre el lector y el libro, porque tienen todo demasiado fácil en la tablet, en la Internet, en el teléfono, y no tienen la plata para comprar los libros. Gracias a los bibliotecarios que me salvan a mí también. Entonces, eso era la aclaración de los docentes. Cierto que hay docentes que no leen nada. Cierto que los institutos para docentes a veces tienen muchísimas falencias
en los docentes que salen, ¿no es cierto? Pero bueno, tendremos que ir mejorando esas cosas. Y por suerte que sí, el libro está en la escuela. Se han creado numerosas bibliotecas, hay libros libres, hay suelta de libros, hay muchas formaciones de gente que cuenta cuentos, que desde la oralidad trabaja la literatura. Bueno, eso era la aclaración. Y yo la pregunta mía, porque yo ahora, después de muchos años, escribo, pero escribo microficción y escribo poemas. No sé escribir para chicos. La pregunta es, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la llave? ¿El lenguaje preciso? No sé, el estilo, para que pueda ser entendido para los niños y jóvenes y no solamente para adultos. No sé si me expresé, porque yo no me considero capaz de escribir para niños nada. No me sale. No sé quién. Bueno, yo quisiera decirte, Magdalena, primero que estoy 100% de acuerdo en lo que decís en cuanto a la importancia de la casa y del hogar en la lectura. Lo que pasa es que sabemos que muchas casas, lamentablemente muchos hogares, hay muchas situaciones en las que no se lee, hay muchísimas casas y muchísimos padres que no han tenido la oportunidad del acceso a la lectura. Y en esos casos es donde la escuela es verdaderamente la única posibilidad. Eso es lo que yo quise decir. Obviamente, si en la casa se lee, bueno, es mucho más fácil que haya chicos lectores y ahí es donde empieza todo. Por otro lado, no tenemos que pensar en Internet como un muro que se pone entre el chico y la lectura. Todo lo contrario, todo lo contrario. Internet es un lugar donde se lee, es un lugar donde se lee y donde están todos los libros y todas las bibliotecas, y es maravilloso. Y es fantástico que los chicos puedan leer en el teléfono, y hay que ayudarlos a descubrir cómo pueden encontrar, porque en Internet, como lo que decía Franco, ¿no? Hay mucha lectura chatarra, comida chatarra para las mentes de los chicos, pero también hay cosas buenas y hay que ayudarlos a encontrarlas y que puedan leer lo que se les dé la gana en el teléfono, si es que tienen un teléfono, o en la tablet, o donde sea. Internet es un lugar de lectura, un maravilloso, es una biblioteca infinita. Yo disfruto tanto de tener Internet que quiero compartir eso. Me encantaría poder compartir eso con los chicos. Y en cuanto a lo que se necesita para escribir para chicos, bueno, no hay recetas. Quizás realmente no tenés que escribir para chicos, porque no es eso lo que te sale y lo que te dan ganas de escribir. Si te dan ganas de escribir para adultos, bueno, sos una escritora para adultos, lo cual es valiosísimo. No hay por qué forzarse a escribir para chicos. Gracias, Ana. Gracias, Magdalena. Insisto de nuevo con la brevedad. O sea, todavía hay mucha gente con ganas de preguntar. Gracias. Salud. A vos, Magdalena. Vamos con Gustavo Marino. Hola, buenas tardes. Gracias por el encuentro. Sí, tendría mucho por preguntar y los exponentes dan como para una charla, pero voy a hacerlo breve. Me quedé con lo que decía Franco con respecto a ese cierre, esa cosa de decirme en un cuento, por ejemplo, decirme que la vida, entre comillas, es una mierda, ¿no? Hacer un cierre de ese tipo. Y lo relaciono con lo que decías de vida y literatura, que uno, la literatura tiene toda relación con la vida, y en eso digo, ¿con qué derecho los que somos de generaciones más grandes tenemos para decirle a los chicos que la vida es una mierda, aunque nosotros lo pensemos, cuando ellos tienen por delante tanto, ¿no? Y tienen la posibilidad de lo que hoy nosotros lo consideramos así, modificarlos? Entonces me parece un mensaje que mata la esperanza, entonces celebro que lo piense de esa manera. Gracias. Sí, pero aparte yo agregaría que en realidad yo no siento eso, o sea, yo siento que la vida, bueno, entran muchas cosas,
y prefiero pensar que nos han dado un regalo que se llama tiempo, y depende mucho de nosotros lo que hacemos también en ese tiempo para que la vida sea lo que sea, salvo aquellas personas que han nacido con las cartas peores. Y digamos, alguien, por ejemplo, a mí me ha llevado mucho tiempo entender por qué una persona puede deprimirse. No lo consideraba una enfermedad. Me parecía que tenía que ver con las ganas, con el empuje, y la verdad es que me costó entender, como muchas otras cosas que uno aprende, desde la arrogancia juvenil a la cosa más piadosa, porque a medida que el paso del tiempo también te sacude, sos más piadoso con juzgar a los demás. Entonces ahí yo me doy cuenta que hay personas que literalmente no pueden lidiar con la depresión, que yo digo, es como una negación de la vida, o no comer, la anorexia, y bueno, pues lo he tenido que entender. Salvo eso, hay muchas cosas que sí dependen de nosotros para que la vida no sea una mierda, y vamos por ahí. Gracias, Gustavo, muchas gracias. Vamos con Livia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, le agradezco mucho a la Balandra, la verdad que es un encuentro feliz y hermosísimo. Y felicito a Ana María y a Franco, la verdad que yo hace muchos años he trabajado he vendido libros y actualmente, aparte de ser cuentacuentos, doy clase en un secundario y voy a ser breve, digamos, adhiero a la cuestión de que los chicos tenemos que ver cómo leen ellos, o sea, leen un montón. Esto que decía Ana María, cuál es la clave de su lectura, y también cuál es lo que decía, digamos, esto de la textoteca, qué es lo que ellos traen ya incorporado, sobre todo yo que doy con adolescentes, o sea, ya vienen con una lectura previa, incluso todos los medios y las formas en las que ellos pueden acceder a la lectura, hay algunas plataformas que son bastante buenas en el sentido de que tienen una forma de ir a ese documento muy rápido. Y sí, quizás es mucho más fácil, pero también tiene esta cosa engorrosa de que en Internet hay muchas cosas y hay, es verdad, mucha basura. Pero también cuando uno puede, digamos, amigarse con eso, también entender cómo funciona la lectura en estas épocas para ellos y cómo nosotros podemos traspasar nuestra experiencia, porque como lectores, como creadores, como interpretadores de esos textos, porque el lector, la función de la lectura es vital, entonces elegir qué vamos a hacer, si vamos a ser productores de un texto para que sea leído, si vamos a ser mediadores de ese texto, si lo vamos a reinterpretar y lo vamos a poner en acto, como puede ser un cuentacuentos que le va a poner un montón de cosas escénicas a esa lectura. Creo que hay un montón de situaciones felices que esta era nos permite. Entonces, nosotros que hemos vivido como un puente, los que tenemos ya un tiempo, entre todas estas lecturas que nos atraviesan, también poder poner un poco el oído en esa lectura. No sé si ustedes qué opinan de esto, ¿no? De cómo los chicos acceden, todos estos textos que traen ellos y cómo también se mezcla, porque lo interesante es que ellos pueden haber leído desde la mitología o textos muy clásicos, y también muchos trabajos tuyos, Ana María, con respecto a lo que es la tradición, que me parecen hermosísimos y unos hallazgos, cómo ellos pueden, digamos, nosotros tenemos al contrario, una variedad de temáticas y de escrituras que podemos abordar con estos chicos. Entonces, creo que una de las cosas que adhiero es que no hay un límite para la lectura, no hay una edad en la cual vos tenés que leer un libro. Como decía Borges, ¿no? Quizás vos no sos meritorio de leer a Shakespeare, o Shakespeare no es merecedor de tu lectura. Hay algo que se tiene que producir un encuentro. Y es muy difícil porque obviamente con 30 chicos es muy difícil, digamos, coordinar todo eso. Pero una de las cosas que, digamos, que serían parte de mi pregunta es, bueno, ¿cómo ustedes los atraviesa como escritores este cambio de los paradigmas de la forma de leer? Porque creo que una de las cosas que nos pasa, por lo menos a mí como docente, cómo me atraviesa cuando voy al curso esta diferencia, ¿no? Unos casi que no leen nada y otros se leyeron todo, o sea,
hablan de la Odisea, ya por arriba, sí, ya saben un montón de cosas. Y eso, ¿no? Saber qué es lo que leyeron para poder darle la oportunidad. Sería genial poderle dar a cada uno lo que necesita leer. Pero me parece que, bueno, que eso va, ¿no? La nueva lectura y cómo infieren en la creación o en ustedes como autores. Ana o Franco, cualquiera de los dos. Bueno, yo adhiero básicamente a todo lo que decís. Estoy en general muy de acuerdo, me parece que sin duda es así. Y bueno, simplemente lo que, digamos, no tiene, me parece, una influencia directa en lo que nosotros escribimos. Yo no escribo diferente por el hecho de que existe Internet o que mis textos vayan a la web. Buena parte de lo que estás preguntando no tiene que ver con la creación, tiene que ver con la utilización y el trabajo de todos esos elementos en las aulas, que no es algo que nosotros manejamos. Yo no podría darte consejos ni aportarte ideas interesantes para trabajar con los chicos en relación con ese tema. Yo me limito a escribir mis textos, ¿qué voy a hacer? Gracias, Livia. Gracias. Vamos, Melisa, el turno de Melisa Gentile. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, quería preguntarle a Franco y a Ana María, ¿qué opinan sobre algo que yo observo que sucede en la literatura infantil, creo que en estos últimos años, que es que se colocó un valor superior a la imagen frente a la palabra? ¿A qué me refiero? Les doy un ejemplo a ver si se entiende mejor. Yo cuando era chica recuerdo leer cuentos, que me leían cuentos con muchas palabras, mucho texto, y 4 o 5 ilustraciones, y uno estaba ahí ansioso a que tu mamá o tu papá te dieran vuelta al libro para ver el dibujito. Ahora pasa que cuando uno lee un cuento, tenés que tener el libro dado vuelta, porque hay un predominio absoluto de la imagen frente a la palabra. A mí me pasa buscando libros para mis alumnos o para mis hijos, en donde si uno juntara los renglones de textos, llegaría, no sé, 10 renglones de texto y 20 ilustraciones. Es una hoja donde hay una ilustración y 5 palabras. No digo que esté mal, porque esto invita a la interpretación, a la imaginación, y hay cuentos hermosos con este estilo, pero me asusta un poco porque a mí me gusta escribir literatura infantil y siento que nunca va a estar completo si no está acompañado por imágenes, y no soy ilustradora. Así que, con todo respeto a los ilustradores y con realmente hay literatura infantil linda con imágenes, pero me parece que a veces está desequilibrado esto, como que se apoya también a la cultura de la imagen y la no palabra, un poquito desde la literatura infantil actual. Quería saber si ustedes lo ven así o qué opinan. De eso discutimos todos los domingos en casa. Claro, porque yo, como soy un narrador, digamos, de novelas o cuentos, siempre miré con cierta desconfianza el libro álbum, y mi esposa, que es ilustradora, los adora, y aparte ella es franco-argentina, entonces cuando vamos a Francia, vamos a las librerías, se compra montones de libros álbum. Yo voy aprendiendo, me nutro un poco eso, pero prefiero la palabra. No te preocupes, porque vos podés escribir antologías de cuentos, y si escribís podés publicar muchos cuentos en un libro donde haya alguna ilustración por cuento. Lo otro es el cuento, en el libro álbum no todo tiene que estar dicho con la palabra. La palabra y el cuento, si no, sería una redundancia. Entonces, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, escribir así, porque me cuesta mucho la imagen. Lo puedo llegar a aprender, es una tarea para mis próximos años, pero es simplemente otra forma. Y ahora hay muchísimas editoriales que publican ese tipo de libros, y está bien, pero vos podés hacer otra cosa, podés hacer cuentos más largos, y algún día quizás publicar una antología de cuentos tuyos con una ilustración por cuento, qué sé yo.
Ojalá a los chicos les guste sin ilustraciones igual. Gracias. Sí, Franco. les gustan también, claro que sí. Les gusta. Sí. Gracias, Melissa. Bueno, quedan para pasar en limpio María de la Paz, Mercedes y Sheila, que se agregó ahora, y con ella cerramos ahí la lista de oradores. Bueno, gracias, Gastón, y bueno, y gracias, Ana María, Franco. Yo sé que cuando hablamos de literatura infantil y juvenil es ineludible hablar de las escuelas. Bueno, puse mi comentario en el chat. Franco comentó que había sido un acierto esta alianza entre la escuela y la literatura infantil. Y bueno, Ana también hizo muchas menciones a esta entrada de los libros destinados al público infantil y juvenil a través de las escuelas. Pero me inquieta un poco esa alianza. Mi pregunta era si no es penoso que solo entre la literatura infantil y juvenil a través de las escuelas. Es decir, queda tanto afuera, y si no entró a través de las escuelas, no se conoce, no se difunde, no entra en un canon académico o en un canon lo que se enseña a los futuros docentes, o sea, no entra a través de los profesorados para que lo conozcan y luego lo transmitan o lo lleven a las aulas. Ana, vos comentabas que, claro, el libro que entra a la escuela tiene que tener una extensión determinada. ¿Qué pasa con un libro que tiene más páginas de la que el docente o la docente considera que se puede leer durante el año? Por ejemplo, una novela, unas páginas o demás. Entonces, no sé, me suena hasta discriminador. Y la pregunta es para ustedes, Ana y Franco, si no es penoso realmente. La escuela pone límites, pero no todos los libros que se producen hoy en el país son para la escuela. Hay muchísimas editoriales que están produciendo libros que no van al mercado escolar. Hay muchos mercados de literatura infantil. El mercado escolar es una de las posibilidades, y sí, la escuela pone muchos límites, pero es la posibilidad de acercar el libro a chicos que, digamos, tienen casas en las que no se lee. Pero para los chicos en cuyos hogares sí se lee y sí existe la posibilidad de la lectura, hay una enormísima oferta. Si vos te acercás a una librería, ves mesas y mesas tapizadas de libros que no son libros dirigidos a la escuela. Muchísima literatura infantil se escribe en Argentina que no está dirigida a la escuela. Así que no te preocupes porque esos libros encuentran su lugar. Hay algunas editoriales, el campo editorial está bastante dividido en ese sentido. Hay algunas editoriales que producen sobre todo para la escuela, por ejemplo, Santillana, la editorial Santillana, bendita sea, que produce sobre todo para la escuela, y muchísimas otras editoriales que producen otro tipo de literatura que no necesariamente va a la escuela, digamos, que son los padres que quieren comprarle literatura a sus chicos, van a la librería y los encuentran. Y normalmente lo que hay en las mesas centrales de las librerías no son esos libros de Estrada, Santillana, Edelvives, porque esos los padres los van a buscar porque se los han pedido de la escuela, están en anaqueles, pero esos que están en las mesas centrales son de ese tipo de editoriales, y hay libros gordos, porque también, por ejemplo, hay un género, el fantasy, que yo no sería capaz de escribirlo, y que apenas soy capaz de leerlo. Algunos amigos que escriben los leo, pero no es un género que me resulte particularmente atractivo. Las sagas funcionan más en el mundo anglosajón, me parece, y hasta te podría decir las hacen mejores, porque a mí Harry Potter me encantó. Entonces, como dijo Ana María, los escritores argentinos tienden a escribir con mayor brevedad, pero incluso hay libros como La oscuridad de los colores de Martín Blasco, que son libros gordos y que son exitosos. Así que en realidad no es que alguien lo prohíbe o lo dictamina. A mí me sale naturalmente la novela breve, estamos hablando de libros de 100 a 150 páginas. Pero no creo que alguien me diga, no, una novela de 250 páginas o 300 no la podés publicar. Habría que ver, hay de todo.
Y ya te digo, en las librerías, los que están en las mesas centrales, no son los libros de estas editoriales que entran más en la escuela, sino de las editoriales donde hay de todo. Eso no quiere decir que no tenga un fin didáctico. ¿Me entendés? Eso también puede ocurrir. Bien. A ver, solo hago una aclaración más y ya paso la palabra. Sí. Vos estás hablando de estas mesas en librerías. ¿Serán de escritores o escritoras argentinos? Hay muchísimo, hay muchos. muchísimo. Hay Hay muchos. muchos libros importados, pero también hay muchísimos libros argentinos. Y hay muchísimo escrito en todo el país. Y bueno, obviamente nuestra patria es muy extensa, no solamente los libros. Y la difusión y el intercambio de este conocimiento de autores o de obras es bastante difícil. De estos libros, de estos que están en la mesa y no en las escuelas, en la mesa de las librerías, digo. Vos decís que por ahí no es un país tan federal como pareciera ser. Como debería, bueno. Que Sí, no hay tantos pues, autores claro. por ahí del interior o de las provincias, vamos a decir, que publiquen en las grandes editoriales. Habría que ver, hay algunos que sí, pero seguramente no tantos, porque todo, si algo yo tenía claro, y esto a veces duele decirlo, que nací en el campo bonaerense, que para ser escritor tenía que venir a Buenos Aires. Yo quería trabajar de escritor, me vine a Buenos Aires. Claro, y bueno, si querés ser un escritor internacional, te conviene escribir en inglés en Nueva York. Si querés ser un autor federal en Argentina, te conviene escribir en Buenos Aires, publicar en Buenos Aires. Pero no. Claro. Sigamos apostando por lo federal y por la literatura. Sí, tenemos que tratar de cambiarlo. Tenemos pero a Jorge. Para cambiarlo, primero hay que reconocer cuál es nuestra realidad, y nuestra realidad hoy es esa. Entonces, digamos, partamos de la realidad para tratar de cambiarla. Mira, Liliana Bodoc vivía en el Trapiche, María Teresa Andrueto vive en Córdoba, Jorge Acame vive en San Salvador de Jujuy. Son grandes y talentosos autores, pero bueno, no son quizás la mayoría, eso es cierto. Gracias, María. Gracias, muchas gracias, María. Bueno, vamos con Mercedes. Estás muteada. Estás muteada, Mercedes, ¿eh? Estoy muteada porque el gato acá hace lío. Entonces, ahora sí me escuchan. Perfecto, perfecto. Encima de esto de estar al final, de decirles gracias, 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 de estar muy feliz de haberlos conocido tanto a través de las obras y otras veces en entrevistas y todo, pero tener esta posibilidad de hablar. Es un poco que he ido a lo largo de toda la charla, se han dicho muchas cosas muy importantes. Y me parece que hay una pregunta que tengo concreta para hacer, pero quería destacar otra cosa anterior, quizás como un aporte para algunas de las cuestiones que dijeron. Yo he sido maestra, profesora universitaria y he dado capacitación de docente y he estado a cargo de planes de lecturas de acá de la provincia de Mendoza. Por eso cuando dijeron Bodoc, si bien ella vivía en el Trapiche, era nuestra, aunque no era nuestra. Claro. Sí, con ella me veía todas las veces que venía a Mendoza y le decía, aprovecha el libro y anduvo, para ese año no lo ponga, porque los chicos tienen dificultad en entenderlo. Era muy interesante el intercambio que tenía. Pero hay una o dos cositas en las que quisiera transmitir un poco para las inquietudes. Esto de la importancia de la mediación siendo docentes, desde docente y después en mi labor de capacitación. Es esto de, si yo dejo solo a un chico leyendo, qué sé yo, Metamorfosis de tercer año, porque lo eligió, trabajé casi siempre con listas abiertas, o sea, listados abiertos, donde cada uno elegía el libro que quería. Así que sé lo que es eso. Pero habían algunos libros que leíamos entre todos, o sea, hacer espacios donde hay cosas que sí necesitan no el llevarlo de la mano, sino el ir compartiendo y hacer esto de la comunidad de lectores. Yo leí esta parte, yo esta otra, no vamos así. Y otros en los que lo leen solos por eso. Además agradezco que muchas veces al abrir la lectura, en esa forma, vinieron ellos y me trajeron, mire, yo he leído este libro, profe. Yo le decía,
Yo se los habilito siempre que yo lo haya leído, porque si no después venían a contarme unas historias que eran propias, que ya había que poner el sello de ellos. Fue muy interesante eso. Y la otra cuestión, un poco relacionada hasta con el libro álbum y otras formas, ojo, hasta el cómic, por ejemplo, muchas otras cosas, que esto de presentarle, yo digo siempre presentarle una fuente con todo, y aquellos que no tengan un solo dibujito, y aquellos que sí lo tengan, porque también el libro álbum exige de una manera muy importante esto que decimos, las dobles interpretaciones, las complementaciones, el mundo de los subtextos, sacan mucho de adentro, y también lo otro, que también es otra fusión. ¿Cuál es mi pregunta en concreta? Me agradezco todo y creo que comparto todo prácticamente. Pero mi pregunta es esta. Sacando afuera las adaptaciones y las versiones de las obras más o menos o conocidas, o para acercar a sobre todo a los jóvenes y aún a los niños, ha aparecido una tendencia actual que es la de simplificar. Por ejemplo, yo me encontraba en la última feria del libro de Mendoza, uno, y que me lo traje y lo leí, no es una adaptación, porque yo entiendo el concepto de adaptación y adaptación. Mercedes, le pido que vaya a la pregunta porque ya estamos muy pasados con el tiempo. Si están de acuerdo en esa simplificación, doy un ejemplo, el caballo en el Salitral de Di Benedetto, para que aquellos que no están a la altura de entenderlo, lo puedan entender. No, me parece un crimen eso. No tiene nada que ver con Odisea, que es un texto donde tenemos el ejemplo de las traducciones homéricas que estudió Borges, un pasaje, 7 pasajes de diferentes traductores, el mismo pasaje, donde cada pasaje, cada traductor hacía su propia adaptación. Es maravilloso. Se llama Las versiones homéricas y está en internet. Podemos leer en internet para zanjar esa discusión. Si alguien lo quiere leer ahora, Las versiones homéricas de Borges. El mismo pasaje de la Odisea, 7 traducciones diferentes, todas distintas. Pero ¿qué sentido tiene traducir a un escritor cuasi contemporáneo? No, eso no. Y traducirlo en el sentido de simplificación. Traducir, perdón. Traducir no, adaptar. Es llevarlo. No es adaptarlo tampoco, porque una buena adaptación, hay adaptaciones pésimas y otras buenas. Pero no, buena adaptación tampoco. Buena adaptación de Di Benedetto no hay, no existe. No, hablo en general. No hay que adaptarlo ni simplificarlo ni nada. De la Odisea estoy hablando. No. Es como el Aleph de Borges adaptado. Exacto. Pero sin embargo se está haciendo esa tendencia. Está esa tendencia. Bueno, no lo puedo creer. Me compré el libro, lo leí, y claro, es como que me hubieran lavado el caballo del Salitral. No, un horror. No. Y he hablado con gente que está en otra organización, creo que Argentina, esto era a nivel de Mendoza, lo que yo dije, la gente que me lo vendió está trabajando en Mendoza, a nivel de nación, que están haciendo ese trabajo también con. O sea, que yo les aviso por si acaso no le vayan a hacer eso con alguna obra de ustedes. También de paso, porque es un pecado. No, creía que sabían. Distinto sería adaptarlo a cómics o a historieta, eso no me parece mal. Una novela gráfica como la invención de Morel. Yo tengo en casa una hermosa novela gráfica de Adolfo hecha sobre la obra de Bioy Casares. Que juega con el otro. Informe sobre ciegos. Sí, claro. Bien. Informe sobre ciegos. Sí, bueno, gracias, era lo que pensaba. Gracias, Mercedes, muchas gracias, Mercedes. Vamos con Sheila. Hola, buenas tardes. Perdón la demora para conectarme. Estamos teniendo problemas de energía en la provincia de Córdoba. Primero, una pregunta para los dos. Estuve leyendo esta semana con mis estudiantes de tercer año algunos microrelatos de La Sueñera, Ana María. ¡Qué linda! Y cuando leímos el microrelato en el que tomas el tema de los calamares, que decía yo también sé jugar a esconderme con nubes de tinta, los alumnos me preguntaron, profe, ¿por qué escribe una persona? Y yo solo pude contarles por qué escribo yo, pero me acordé que tenía este encuentro y les dije, le voy a preguntar a 2 escritores por qué escribe una persona y se los voy a contar el lunes, chicos, así que esa es la pregunta 1.
Bueno, para eso, para jugar a escondernos con nubes de tinta. Y a intentar descubrirnos también un poco, Claro. ¿no? Porque es por curiosidad también, es esa, para curiosidad de saber, bueno, sin decir esa pregunta para que no se asuste nadie, ¿quién soy? Quizás es para, qué gran aventura, ¿no? Empezar ahí, hay regiones desconocidas, selváticas, profundidades abisales, quién sabe, en ese quién soy me meto adentro de un mundo lleno de misterios que quizás sea yo mismo, ¿no? Entonces escribo por curiosidad también, de mí y por ende de todo lo que me rodea. Y la última pregunta es, Ana María, quieren saber cómo se te ocurrió escribir La Sueñera. ¿Cómo se gesta eso? Bueno, es muy fácil. Resulta que había en esa época una revista, yo tenía 24 años cuando empecé a escribir La Sueñera. Había una revista mexicana que se llamaba El Cuento. Y esta revista tenía un concurso permanente de cuento brevísimo. Y bueno, escribí mis primeros textos para presentarme a ese concurso. A mí me gustaba mucho leer los cuentos brevísimos que publicaba. En esa época no se llamaban microrelatos ni minificciones, se llamaban así, cuentos brevísimos. A mí me gustaba mucho leerlos. Este es en realidad el origen de todo. Uno escribe porque le gusta mucho leer. Y dime lo que lees y te diré lo que escribes. A mí me encantaba leer esos cuentos brevísimos que publicaba la revista El Cuento, pero también los que tenemos en nuestra muy, muy importante tradición argentina de microrelato, porque Borges, Cortázar, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Marco de Nevis, Isidoro Blainstein, todos ellos escribieron microrelato y cuento brevísimo. Y bueno, como a mí me gustaba mucho leerlo, me dio ganas de escribir. Es como un chico, vos decirles que es como un chico que ve jugar a la pelota y dice, bueno, a ver qué pasa si yo le doy una patada. y así fue. Entonces me largué a escribir esos primeros cuentecillos para mandarlos al concurso, y así fue como empezó La Sueñera. Mi marido lo leyó y me dijo, está bárbaro. Nos acabamos de casar en el año 75. Me dijo, vos seguí escribiendo eso seguí escribiendo eso que vale la pena. ¡Vamos! Un visionario, un visionario. Sí, así fue. Le debemos la literatura de Ana María Ayuba, entonces. En buena parte, sí, señor. Mirá vos, muy bien. Acá está agradeciendo. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Sheila. Bueno, nos vamos, pero ahí Melissa me dijo que va a ser muy breve y quiere decir algo más. Y no, bueno, lo último, con esto nos despedimos. Estás muteada, Melissa, no sé qué. Sí, perdón, otra vez yo, soy breve. Las historias para chicos que tienen un mensaje, una enseñanza ética, moral, pueden formar parte de la literatura infantil, porque una vez una profesora de literatura me dijo que, por ejemplo, las fábulas no pertenecen a la literatura infantil por justamente tener una moraleja. Todo vale, depende. Oye, quizás en algún momento nos quisimos alejar de las moralejas justamente para no parecer didácticos o con un fin aleccionador o moralista, pero hoy en día se puede hacer hasta de un modo irónico también, y hay libros que trabajan sobre eso de autores argentinos, así que en realidad todo vale mientras esté bien hecho. Gracias. Totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias a vos, Melissa. Bueno, gracias a todos, gracias a Franco y a Ana María. La paciencia, nos hemos pasado un poco bastante, así que les pido disculpas y les agradezco en simultáneo. Gracias a todas y a todos. Bueno, hoy un sábado particular, tranquilos con el Mundial, ¿no? Me imagino que... Quiero verlo el gol de Messi otra vez, quiero leer los comentarios. Me han obligado a hacer, pero un trabajo mental impresionante. No, épico. Heroínas y héroes hoy que nos juntamos acá a charlar después de esta hermosa tarde futbolera, pero también, bueno, hermosa charla también de literatura infantil con dos gigantes como Franco y con Ana María Ayuba. Agradecidos a los dos, sinceramente. Bueno, muchas gracias. Por lo de gigante también. Buen fin de semana. Por estar ahí siempre. Muchas gracias.
Gracias a los dos, gracias a todas y a todos. Y bueno, nos encontramos seguramente en otro Zoom que organice Fundación La Balandra. Buen fin de semana, cuídense. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Gracias.